En esta oportunidad hablaremos acerca de los modelos y enfoques pedagógicos. Cuando hablamos de modelos y enfoques pedagógicos, vamos a pensar en muchas cosas que de pronto nos han dicho en la universidad o que escuchamos en seminarios, congresos o que leemos en publicaciones variadas, pero vamos a definir aspectos fundamentales que de pronto en los que coinciden todos los expertos y que permiten que nosotros podamos entender teóricamente estos conceptos, pero luego también aplicarlos en nuestras aulas, que en últimas, pues es lo más importante, esa conexión entre el currículo escrito y el currículo real, con lo que ocurre en el aula. Entonces, vamos a comenzar hablando de un modelo, de un enfoque pedagógico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque realmente no hay claridades al respecto y entonces habría que pensar en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo podemos entender en cierto sentido estos aspectos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es un modelo y qué es un enfoque? Cuando usted habla de la palabra modelo, ¿en qué piensa? Piensa en algo a seguir, ¿no? En algo que tiene muchas bondades y que, pues, hombre, es necesario seguir y trabajar a partir de él como un ejemplo y, pues, tratar de configurar un comportamiento a partir de ese modelo o unas acciones a partir de ese modelo. ¿Y qué es un enfoque? Un enfoque es una manera de ver las cosas, también es una manera de verlas y de adaptarlas a las particularidades propias. Hay diversos enfoques en tecnología, en la parte espiritual, incluso en la parte alimenticia, hay enfoques diversos y pues tenemos unas diversas miradas, diversas perspectivas y estas se van aterrizando al contexto propio y entonces el enfoque se vuelve algo como más personal y más propio de quien lo está aplicando y de quien lo está viviendo. En este sentido, entonces, tendríamos que hablar de las características primero del modelo pedagógico. Rafael Flores Ochoa ha sido un investigador nato en el tema de los modelos pedagógicos. Ha estado trabajando fuertemente en el tema de los modelos pedagógicos. Yo quiero recomendarles este libro que tenemos acá de perspectivas y modelos pedagógicos, pero igual él tiene muchas publicaciones en las que él hace énfasis en la importancia del modelo pedagógico, en entenderlo como la base, el fundamento, los principios que permiten brindar nuevas miradas en torno a la formación de los estudiantes. De acuerdo con Rafael Flores, el modelo se adapta a lo que queremos nosotros trabajar en la escuela, a nuestros sentires, a las expectativas, pero también a la demanda de las comunidades y a la oferta que podemos nosotros tener en la escuela, en la institución educativa. De acuerdo con eso, Rafael Flores nos dice que hay 6 dimensiones del ser humano que debemos tener en cuenta para que realmente se configure un modelo. Un modelo pedagógico pues nos va a brindar el tipo de persona a la que queremos formar. Entonces no es lo mismo formar personas que de pronto van a estar acostumbradas a obedecer, a seguir instrucciones, a de pronto formar personas que tienen una mentalidad más crítica, que de pronto están generando unas miradas más argumentativas en torno a la realidad. Entonces, pues, por un lado, no sería lo mismo en ese orden de ideas un modelo conductista a un modelo sociocrítico. Y entonces cambian como esas miradas del tipo de ser humano que queremos formar. Los modelos pedagógicos desde siempre han insistido en cómo configurarse a partir de los movimientos, ¿no? Para saber qué tipo de ser humano queremos formar, como en qué época de la humanidad estamos. Entonces, ustedes saben que cuando llega la era industrial, por ejemplo, empezamos a trabajar a partir de un ser humano obrero, se trabajaba a partir de la mano de obra,
de esas jornadas laborales súper extensas, con salarios muy bajos y personas que tuvieran una alta actividad técnica, práctica, pero además que fueran personas que supieran seguir procedimientos e instrucciones. Entonces, entre otros procesos formativos, empezó a configurar una serie de elementos que permitieron que las personas generaran hábitos, rutinas, y entonces, pues ese tipo de ser humano es un ser humano mucho más ligado a seguir unos patrones, a generar unas conductas a partir de la repetición, y entonces empezamos a ver que el conductismo empezó a ser una maravillosa alternativa, un excelente modelo para poder generar principios que brindaran ideas a los maestros y maestras de la época. Este modelo aún persiste en algunas comunidades, en algunos colegios, instituciones, y no es, no es conveniente generar de pronto algún tipo de imagen negativa al respecto, sino que realmente el conductismo, por ejemplo, tiene unas ventajas muy grandes porque se generan hábitos, hay supresión de conductas negativas y empezar a trabajar conductas positivas. Entonces, a partir de este ejemplo del conductismo, por ejemplo, tendríamos un tipo de ser humano que es obediente, que sigue la pauta, que queremos que forme unos hábitos, que siga unos procedimientos. Entonces, fíjense que ese es como el tipo de ser humano que queremos configurar en ese caso. Pero si por lo contrario queremos un ser humano que argumente, un ser humano que sea más crítico, un ser humano que de pronto pregunte o no esté conforme con algo y no lo entienda y entonces quiera aclararlo o que quiera dar sus puntos de vista frente a una situación que ocurre en la realidad o en su propia vida, pues entonces tendríamos que irnos más hacia modelos de carácter crítico, modelos más argumentativos. Si es, por ejemplo, una persona que tiene como esa capacidad de ayudar al otro, de sentirse en igualdad de condiciones del otro, cooperar con los demás, aportar al crecimiento de comunidades, pues tendríamos que irnos a modelos pedagógicos que forman un ser humano social. Entonces, fíjense cómo el modelo pedagógico nos va a brindar elementos clave cuando queremos entender qué tipo de persona vamos a formar en una institución. Eso pasa normalmente siempre que nosotros conocemos las comunidades, conocemos nuestros estudiantes, sus familias, y entonces podemos pensar, bueno, vamos a seguir como con este mismo esquema que ellos vienen, esta comunidad viene, o nosotros vamos a impactar, a romper el molde, a romper los círculos viciosos, o vamos a trabajar una propuesta que de pronto vaya alineada con lo que esta comunidad quiere, pero dándole un nuevo plus o un pequeño giro a esa mirada de ser humano que se está formando en esas comunidades. Entonces, por eso los principios que nos brinda el modelo pedagógico aquí son fundamentales. Ahora bien, las metas de desarrollo. Si yo quiero formar a un ser humano, un tipo de ser humano en particular, pues tengo que ser muy clara entonces en qué quiero formar en él. Entonces, las metas de desarrollo, por ejemplo, en un modelo sociocrítico, implican que yo quiera desarrollar procesos argumentativos en el estudiante. ¿Para qué? Para que aprenda a defender sus ideas. En un modelo de carácter constructivista, el modelo constructivista, yo debería, entonces, una meta de desarrollo es lograr que el estudiante se vuelva autónomo y de esa manera va a poder entender por cuenta propia cuando no esté con el maestro nuevas situaciones y pueda construir esos conocimientos nuevos de la situación nueva a partir de las que ya conoce previamente y de sus conocimientos previos. Entonces, fíjense cómo me voy configurando unas metas de desarrollo en las que voy diciendo, bueno, el estudiante va a aprender esto, va a volverse argumentativo, va a ser autónomo, va a aprender a desarrollar habilidades sociales,
en los casos de los modelos que hemos ido abordando en este video. Ahora bien, tengamos en cuenta que si ya tenemos un tipo de persona a formar y tenemos unos contenidos curriculares, pues entonces, eh, perdón, unas metas de desarrollo, entonces vamos a configurar unos contenidos curriculares. Estos contenidos curriculares van a estar de la mano con el tipo de persona que queremos formar. Pensemos, por ejemplo, en lo que nos dice Rafael Flores acerca de los modelos tradicionales y nos dice que el énfasis estaba en las disciplinas y si usted se da cuenta es así. Y en los contenidos intradisciplinares propios del área, por ejemplo, mucho énfasis en los contenidos intradisciplinares de las matemáticas, los números, el pensamiento numérico, el variacional, las ecuaciones en sí, el sistema métrico decimal, unidades de medida, patrones, porcentajes, aleatoriedad, entre otras, que son muy propios del área. Entonces, en un modelo tradicional van a enfatizar mucho en los contenidos curriculares relacionados con lo intradisciplinar. De pronto no van a aceptar de pronto procesos interdisciplinares o transdisciplinares, sino que se hace mucho énfasis en el aprendizaje de cada disciplina. Se hace énfasis en el modelo tradicional, en las artes, en la literatura, que ustedes ven que, por ejemplo, en el caso de nuestros abuelos, nuestros padres o incluso algunos de nosotros, en la escuela se hacía mucho énfasis en el desarrollo de la literatura, leíamos muchísimas obras clásicas y los clásicos eran como parte de esos contenidos tradicionales, en ese caso de este modelo que muchos de nosotros aprendimos a partir de él en la escuela. Y pues estos contenidos van a cambiar. Si queremos formar un modelo pedagógico social, los contenidos curriculares van a ir más ligados a la formación de contenidos técnicos para que el estudiante cuando pueda egresar de su escuela pueda llegar y trabajar directamente, generar una conexión con el mundo laboral, tener un conocimiento práctico en ciertas artes u oficios y entonces eso va a ayudar mucho a fortalecer las comunidades que se encuentran vulnerables y entonces el modelo social está muy ligado a esas comunidades vulnerables, entonces los contenidos van a preparar de manera técnica al muchacho para que de una vez salga al mundo laboral. Entonces, fíjense cómo los contenidos curriculares van a generar un trabajo mucho más profundo y más acertado en cuanto a la programación curricular. Ahora bien, los contenidos curriculares en un modelo constructivista van a estar ligados a la competencia, porque el modelo constructivista está ligado a la aplicabilidad del conocimiento en el mundo de la vida. Entonces, aquí los contenidos curriculares van a ser de carácter conceptual, procedimental, actitudinal, y esos contenidos van a estar mediando procesos de transferencia del conocimiento a situaciones de la vida real. Entonces, por eso acá los contenidos en un modelo constructivista partirían de las competencias, luego de los aprendizajes de cada una de esas competencias y luego cada aprendizaje se desglosaría en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y finalmente pues estos contenidos se evaluarían a partir de las evidencias del aprendizaje del estudiante. Entonces, estamos hablando de un modelo constructivista que se enfoca en las competencias, en el enfoque por competencias. Ahora bien, vamos a trabajar la metodología, va a cambiar. La metodología indiscutiblemente va a cambiar cuando hablamos de un modelo pedagógico eh, social. Va a ser una metodología que va a ir ligada al desarrollo del trabajo en equipo, los aspectos colaborativos, cooperativos. Si estamos en una metodología tradicional, va a ser más transmisionista, el maestro va a ser quien tiene el protagonismo, va a ser como un ejercicio más del maestro en el tablero y el estudiante en el cuaderno. Si estamos hablando, por ejemplo, de una metodología
constructivista, pues entonces allí el maestro brinda experiencias que le permitan al estudiante construir el conocimiento y luego los estudiantes conceptualizan junto con el maestro, no al revés. En la metodología tradicional, ustedes saben, nos daban el concepto primero, nos decían el significado del concepto y luego nos mandaban a copiar al cuaderno. Y en el examen nos evaluaban si sabíamos el concepto. Entonces, la metodología era más transmisionista. En un modelo constructivista, la metodología es activa. Exige que el estudiante sea el que tenga el mayor porcentaje de participación en la clase. Por eso se llama metodología activa. Entonces, fíjense cómo el modelo pedagógico influye ostensiblemente porque en el constructivismo la metodología definitivamente tiene que ser activa, mientras que en la enseñanza tradicional la metodología pues es pasiva y el que prima en la labor es el maestro. Ahora bien, la relación entre el maestro y el alumno, fundamental, es fundamental porque cuando hablamos de esa relación entre el maestro y el estudiante en un modelo pedagógico tradicional, la relación es vertical, o sea, el maestro está acá y el estudiante está acá, y el estudiante recibe órdenes del maestro, sigue lo que el maestro le diga, las instrucciones que el maestro le diga, hace caso, no pregunta, no participa, quizá su labor es transcribir al cuaderno, y la relación del maestro con el alumno es bastante alejada, mientras que en un modelo social la relación es horizontal, como lo dice Rafael Flores, y esa relación horizontal permite que el maestro y el estudiante puedan desarrollar un proceso de asertividad, un proceso más de conexión, de comunicación. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos clara esa relación del maestro-alumno. En un modelo, por ejemplo, romántico, la relación del maestro-alumno es muy cercana. El maestro está casi que trabajando con el estudiante de tú a tú y es más abierta la relación, mucho más, de pronto menos eh, exigente que la relación que pueda existir en el maestro del modelo tradicional con el estudiante, la cercanía. Por ejemplo, en los modelos pedagógicos sociales, la cercanía, el maestro que escucha, el estudiante que es escuchado, que es comprendido, que el maestro se acerca a la realidad del estudiante, porque los modelos pedagógicos sociales se ubican más en zonas vulnerables, en comunidades de alto riesgo, en zonas rurales. Entonces, es muy importante que en el modelo pedagógico social, por ejemplo, la relación entre el docente y el estudiante sea muy asertiva y el estudiante tenga una comunicación directa con el maestro, que el maestro sea un orientador, un guía, que le ayude a solucionar esas situaciones de la vida cotidiana, que tenga un soporte en la escuela. Y la verdad es que muchos estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad y el enfoque de la escuela social, ven a la escuela como su hogar y prefieren estar en la escuela. Entonces, fíjense lo importante del modelo pedagógico social en los procesos de formación, y esa relación del maestro y el alumno en esas comunidades, por ejemplo, vulnerables. Ahora bien, la evaluación. El modelo pedagógico brinda principios para evaluar. Nos dice qué tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar a un estudiante. Por ejemplo, la evaluación en el modelo tradicional es repetitiva, memorística, transmisionista. Entonces, de pronto como el profe enseñó, así espera que el estudiante le responda. Entonces, si el profe le dijo A, B, C, D, E, el estudiante tiene que responderle A, B, C, D, E y el estudiante no puede cambiar porque el profe no le va a permitir eso. En un modelo pedagógico cognitivo o en un modelo pedagógico constructivista, se deja que el estudiante muestre diversas alternativas. Entonces, por ejemplo, en un modelo pedagógico tradicional solo hay un camino para resolver un problema matemático. En un modelo pedagógico cognitivo o constructivista pueden haber múltiples caminos para resolver una situación problema en matemáticas. Entonces, fíjense cómo
Yo como maestra no puedo ser intransigente y si estoy en un modelo pedagógico constructivista o cognitivo, no debo cerrarme a recibir solo una respuesta, sino que tengo que estar abierto a que hay dos o tres caminos para llegar a la misma solución de un problema. Porque, por ejemplo, unos lo resolvieron haciendo dibujos, otros sumando y otros multiplicando. Entonces, fíjense cómo la evaluación es fundamental, tenerla en cuenta dependiendo del modelo pedagógico. Entonces, si tu colegio es constructivista, pero tú sigues evaluando de manera tradicional, esperando la respuesta óptima que tú quieres y no los diversos caminos que los estudiantes tomaron, pues entonces no estás aplicando el modelo pedagógico de tu colegio, sino otro. Entonces, en la evaluación se ve cómo tú estás aplicando el modelo pedagógico también, así como en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, yo quiero compartirles en este video el cuadro que nos regala Rafael Flores Ochoa. Yo quiero que ahorita, cuando termine el video, tú lo detengas, lo analices, pero vas a encontrar que están los modelos pedagógicos, pues como los más conocidos, los paradigmas más conocidos, aunque sabemos que hay otros, por ejemplo, está la propuesta histórico-cultural, tenemos el modelo sociocrítico, el constructivismo, que incluso no lo incluye aquí Rafael Flores, pero sí él incluye dentro de su propuesta estos modelos que vamos a ver aquí, el modelo tradicional. Aquí nos explican el tipo, las metas de desarrollo, los conceptos de desarrollo, el contenido curricular, la relación entre el maestro y el alumno, la metodología y el proceso evaluativo. Ahorita tú vas a ver que muchos de los ejemplos que yo te brindé en este video están allí cuando hablábamos de pronto de la relación entre el maestro y el estudiante en el modelo tradicional, a diferencia del modelo social donde la relación es más horizontal. Entonces, fíjate cómo él va generando una mirada mucho más específica de cada uno de los modelos y a ti te puede servir para entender las diferencias entre las dimensiones con las cuales Rafael Flores formula el tipo de persona que queremos formar, los conceptos de desarrollo para esa persona que queremos formar, los contenidos curriculares, la relación entre el estudiante y el docente, la metodología y la evaluación. Entonces, pues te invito a desarrollar este video, a mirarlo una y otra vez, a analizarlo y a ponerle pausa a esta parte y empezar a analizar la propuesta que nos hace este pedagogo maravilloso que nos permite entender muchísimo acerca de la relación entre el modelo y sus dimensiones y luego podremos comparar en el próximo video, en la parte 2 de esta secuencia entre modelo pedagógico y enfoque, vamos a entender de qué se trata el modelo junto con el enfoque, cómo se relacionan y en qué se diferencian. Entonces nos vemos en la parte 2 de esta explicación, donde hablaremos ya de enfoque y de las diferencias y semejanzas entre modelo y enfoque. Un abrazo.